Hoy hablaremos sobre ciencia y política, o en otras palabras, hablaremos sobre ecología y ecologismo. ¿Cómo comunicar mejor la ciencia? ¿Cómo articular la ciencia y la cultura? ¿Es tan catastrófico el cambio climático como advierten los medios de comunicación? Fenómenos meteorológicos sacuden al mundo entero. ¿Cuál es el rol político de los científicos y las científicas? ¿Cómo reducir la histórica brecha entre hombres y mujeres en ciencia? Solo el 30% de quienes investigan en todo el mundo son mujeres. Estas y otras preguntas abordaremos con Nélida Paul, bióloga, máster en comunicación de la ciencia y doctora en biología evolutiva. Nélida fue presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia y actualmente es directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad. En segundos comenzaremos una conversación con una científica comprometida que habla muy claro. Sin más preámbulos, iniciamos este Ojo en Tinta, libros para salvar el mundo con Nélida Paul. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostroza. Quisiera partir esta conversación con un poema, ya que nos gustan los libros, pero en rigor con un ecopoema de Nicanor Parra que dice: el error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Me encanta ese poema. Sí, pues los ecopoemas es una serie de poemas de Nicanor Parra. ¿Y qué sentido te hace, ¿no?, para partir esta conversación, esta reflexión? Hace poco estuve con una foto de Nicanor Parra en mi mano que aparece con mi mamá, porque le hizo clases de física en esos tiempos. Así que estuvimos conversando de él hace poco. O sea, es el corazón del asunto, es casi como un haiku. Apunta al corazón de la materia con muy pocas palabras. Nos creímos los dueños, pues. Parte de la culpa la tiene nuestro ego, y ese ego que creo que ha sido muy apalancado por las religiones, sobre todo las religiones globales, monoteístas, que nos dijeron que éramos las dueñas y los dueños de todo, más bien los dueños, ¿no es cierto? Y esa mentalidad está 100% prevalente, o sea, los pequeños grupos de personas que no sentimos eso, somos unas burbujitas o académicas o gente que vive cerca de la tierra, que ya es cada vez menos, la población rural se achica y achica, y tal vez entre nosotros nos relacionamos siempre y pensamos que ya todo el mundo cacha que no somos los dueños de la tierra, pero no es así, sigue siendo el status quo. Bueno, comentábamos que tú formas parte o diriges las comunicaciones de este Instituto de Ecología y Biodiversidad, pero quisiera ir bien al origen, ¿no? ¿Qué es la ecología y qué es la biodiversidad? Ya, mira, voy a ser bien políticamente incorrecta. A mí me carga la palabra biodiversidad. Ya. Encuentro que es muy abstracta y que representa algo con lo que todos estamos familiarizados, que es la vida, la diversidad de la vida. Ecología es el estudio, eco viene de casa, y logia viene del conocimiento. Entonces es el conocimiento de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. ¿Qué especies hay? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo entran los nutrientes en las especies y cómo salen? ¿Cómo son los ciclos de energía y de materiales en la naturaleza? Eso es la ecología, es ese estudio. Ojo, que es muy cercana a la palabra economía. Eco también la casa, y nomía viene de la organización, ¿no es cierto? La ecología estudia la casa y la economía debiese organizar la casa y no dejar las patas para arriba, que es lo que muchas veces hace, ¿no es cierto? Y entonces eso es la ecología, es un estudio, es una ciencia. Es distinta a la defensa del medio ambiente, que algunos le llaman ecología, ¿ya? En rigor, la ecología es esta ciencia que estudia la naturaleza, por decirlo en palabras amplias. Y la biodiversidad es toda la diversidad de la vida, pero puesta en una palabra, como te digo, que no me gusta por abstracta. Significa cuántas especies hay en un lugar, cuántos ecosistemas hay en un país. Chile es ridículamente diverso en ecosistemas. Tenemos muchos, de 88 de como los 110 que se han descrito en el mundo. Pero también es la diversidad que hay dentro de una misma especie. O sea, la diversidad de personas, ¿ya? No todas somos iguales de todos los colores, sabores, orientaciones.
¿ya? Y pasa lo mismo dentro de otras especies. No todos los lobos son iguales ni quieren las mismas cosas. Tienen distintos cuerpos, distintas personalidades, distintos tamaños. Y es el mismo concepto. La diversidad es importante en sí misma. Y no es distinta la diversidad de animales que la diversidad dentro de nuestra misma especie. Uno puede decir me gusta o no me gusta ver deporte en la tele. Si no te gusta, no pasa nada. Pero no puedes decir que el medio ambiente es como un hobby. Porque es como decir, mira, a mí me gusta respirar, sí, fíjate, me gusta respirar. Como, sí, que exista agua, igual está bacán, me gusta el agua, soy fan. Lo necesitamos para vivir. Y esa urgencia es algo que estamos transmitiendo, pero que es un trabajo muy de hormiguita. Porque en el fondo compite con otros contenidos culturales que están presentes en la agenda demasiado llena de toda la gente. Sí. Interesante esta urgencia porque yo tengo 34 años y desde siempre he escuchado que esto es urgente, que hay que actuar, pero pareciera que automáticamente se va moviendo la barrera de lo urgente, ¿no? Hay una Agenda 2030 de Naciones Unidas que estamos muy lejos de cumplir. ¿Que realmente es tan urgente este tema o se está exagerando comunicacionalmente? Mira, me hiciste pensar en Milán Kundera, que decía que si mucho de cómo somos como especie humana tiene que ver con cuántos años vivimos. Si viviéramos 200 años en promedio, tal vez él pensaba en la migración, que era un tema que lo consumía, ¿no es cierto? Pensaba, si viviéramos 200 años, tal vez yo alcanzaría a ser francés y checo y tal vez alemán y tener todas esas identidades. Pero vivimos 70, 80 años, entonces no alcanzamos por nuestra duración. Entonces, si hablamos de la catástrofe y la urgencia y decimos que se corre la fecha, en el fondo está pasando de manera ridículamente veloz, pero veloz en la escala de la Tierra, no en la escala temporal en que nosotros vivimos. Entonces, si decimos, está quedando la gran pip, ¿ya? Significa que es en la escala de cientos de años. La Tierra, cuando ha sufrido cambios drásticos, ocurre a lo largo de cientos o miles de años. Eso es súper rápido. Y nosotros estamos causando cambios sobre el planeta que son a la escala de décadas o incluso de años. Eso es una velocidad que tal vez para nosotros es lenta, pero para el planeta no lo es. Así es, bueno, y tenemos que pensar que vienen futuras generaciones, ¿no? ¿Qué planeta le vamos a dejar nosotros con este ritmo bien irresponsable en el que estamos viviendo y del que nos hablaba Nicanor Parra? Nelly, también te quería preguntar, hicimos este viaje con Tomás Peters, un sociólogo que nos hablaba de políticas culturales con mucha pasión, al igual como tú nos hablas desde la biología y la comunicación. Quería preguntarte cómo eras de niña y cómo eras de joven, un poco para entender a esta persona que tenemos hoy día hablándonos hoy. A mí siempre me gustaron los no humanos. Los no humanos. Siempre me gustó. O sea, nunca he sentido ningún desagrado por mi propia especie. Creo que crece con el tiempo, pero no es una característica base, ¿ya? Pero siempre me atrajo lo salvaje, lo que yo consideraba como no domado, sin tener ninguna de estas palabras, por supuesto. Me acuerdo cuando chica siempre quería que me llevaran. Era como un hilito de agua que corría entre unas acequias ahí como en la precordillera. Era nada, estaba rodeado de casas, ¿ya? Pero para mí, yo siempre quería que me llevaran ahí porque era como, no sé, yo creo que mi corazoncito sentía que era como el Amazonas, ¿ya? Era lo salvaje. Y eso nunca se me quitó. Y eso venía conmigo, ¿ya? No me lo inculcaron en mi familia, yo nací con eso. Y de ahí me fui enamorando de los animales primero y después cuando fui aprendiendo más me fui enamorando de las plantas. Ahora tengo un hijo que ama los hongos, entonces ahora sumé a mi amor a los hongos también. Pero ese bichito siempre estuvo en mí, ese amor por el otro no humano. Y los primeros recuerdos que tengo es de querer defender a los animales del África y lo que llegaba a mí, lo que llegaba a mí por los libros, por las noticias, la tele, los documentales. En mi familia no salíamos mucho, o sea, la primera vez que fui a acampar fue como a los 12 años. Y ahí sí que me explotó el cerebro. Ahí fui a Conguillío, me acuerdo. Y ahí, en ese viaje me pasaron muchas cosas. O sea, el enamoramiento ya agarró como un cimiento que mucho más fuerte. O sea, el cimiento ya estaba, pero como que creció, se alimentó. Y yo dije, este es el camino, no hay otro camino. Tuve muchas epifanías en un verano que empecé a amar la fotografía, empecé a leer libros que me definen hasta el día de hoy. O sea, yo digo que soy como la misma desde ese viaje con Conguillío a los 12 años. Y me he pulido con el tiempo, pero no, mi identidad está desde ahí. O sea, tenías muy claro el momento de decidir qué estudiar, que la biología era tu camino. Yo lo sabía como desde octavo. Wow. O antes, tal vez. Y eso también es una suerte, porque hay personas que durante mucho tiempo no encuentran el camino que les apasiona, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, y tus tiempos de juventud, ¿cómo era la Nelly? ¿Fiestera, lectora, exploradora? Mira, la verdad yo creo que me pasé toda la media leyendo, porque no me sentía mucha sintonía con lo que hacían mis compañeras. La verdad, no me parecía aburrido. Quería que empezara mi vida, pero mi vida empezó un poco después. Igual carreteaba y todas esas cosas de las que menos mal que uno nunca le pasó nada, ¿no es cierto? Pero era como una vida paralela, como que yo sentía que todavía no empezaba. Y cuando entré a la universidad y a estudiar biología, y ahí conocí a otras personas con mis mismos intereses, un poco ahí yo siento que hubo otro despertar. O sea, ahí empecé a tener pares como de intereses, mucho más fuertes. Pero siempre, como te digo, a la edad que fuera, si yo me pasaba un viernes en la noche leyendo con un tecito y un gato encima, era un viernes perfecto. O sea, cero rollo. Me podía ir a la Blondie a bailar hasta las 5 de la mañana, pero un viernes leyendo era como igual de bueno, ¿cachai? Y eso siguió con el tiempo. O sea, yo me di cuenta que recargo mucho pila sola. Eso me pasa hoy día más que nunca antes. Pero siempre mi compañía número uno, que nunca he dejado, han sido los libros. Sí, y es un acto, bueno, en esto hablábamos con Tomás Peters, que uno de los principales problemas para que las personas puedan acceder a la oferta cultural es tiempo. Porque, bueno, tenemos una serie de obligaciones, tenemos que estar siempre pendientes, súper conectados, responder al instante. Ojo ahí. ¿Sí? La encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, que hemos hecho 3 a nivel nacional, en la última preguntaron cuáles son los obstáculos a las personas que ya estaban interesadas en temas de ciencia, pero cuál es su obstáculo. Si tú le preguntabas a gente privilegiada, como nosotros, decían tiempo. Si les preguntas a las personas de fuera de Santiago, decían todo queda muy lejos. Y si le preguntabas a las personas que no tienen plata ni privilegio, decían no tengo plata para esas cosas. Entonces el tiempo es algo que nos falta a un segmento privilegiado de la sociedad. Sí, las barreras son mucho más grandes y distintas. Sí, y vuelve a aparecer este gran tema, que creo que vamos a llegar también, de la desigualdad y la exclusión social, ¿no? Tanto en la cultura como en el acceso a la ciencia. Nelly, me pareció muy interesante que en distintas presentaciones en universidades, por ejemplo, tú planteabas un desafío grande desde la ciencia, que es superar esta visión binaria, ¿no? Por ejemplo, arte-ciencia, humano-naturaleza, masculino-femenino, y en este contexto de guerra y muerte, por ejemplo, cristianos y musulmanes. ¿Cómo podemos superar esta dualidad desde la ciencia? Bueno, la ciencia, con todo lo maravillosa que es una herramienta. Y como todas las herramientas, sirve para, comillas, el bien o el mal. ¿Ya? Un martillo, la clásica metáfora del martillo, puedes hacer una casa o puedes matar a alguien. La ciencia, por ejemplo, nos puede mostrar de que estas dualidades las hemos inventado. Es parte de cómo nosotros entendemos el mundo. No es la realidad, es un modelo que nosotros imponemos sobre la realidad para entenderla. Porque la manera en que hemos logrado aprender es poniendo las cosas en cajitas. Tú eres negro, tú eres rojo, tú eres amarillo, ¿ya? Esto es musulmán, esto es cristiano, esto es hombre, esto es mujer. Es una herramienta con la que hemos podido aprender, pero no es la realidad. Trata de capturarla en nuestro mejor intento con nuestras limitadas herramientas, pero no es la realidad. Y la ciencia nos puede decir que existe toda esta... todo es gradual, ¿ya? No hay blancos y negros, sino que todo es una escala de grises. Esa es una manera en la que si este concepto penetrara en nuestros corazones, creo que podríamos vernos más como no tan distintos, como dice la canción de Sumo, no tan distintos, ¿ya? Pero la ciencia también se ha encargado a veces de aumentar estas diferencias y ha sido usada también para, por ejemplo, cosas terribles como el justificar que ciertos grupos no se reproduzcan, etc. O sea, la ciencia, sí, puesta en un podio, nos tiene tantas cosas que enseñar, no es una figura que a mí me guste para nada. La ciencia tiene cosas que decirnos, pero tiene que ponerse a conversar con la filosofía y con la ideología. Creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que sincerar, que tienen que ver con nuestras opiniones y emociones y que no vienen del raciocinio. Nosotros no pensamos racionalmente todo el tiempo. De hecho, casi nunca pensamos racionalmente, ¿ya? Pero yo creo que la ciencia nos puede enseñar que, como te decía, la vida, la naturaleza, la materia tiene cambios que son graduales. No es blanco y negro. Sí, bueno, citando a Violeta Parra, lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ¿no? Precioso lo que nos dice.
Y también pienso en nuestra idea de evolución, ¿no? De ir siempre como hacia adelante, pero a pesar del conocimiento científico, el universo sigue siendo un gran misterio, sigue siendo un gran misterio la vida, si existe algo después de la muerte o no. ¿Cómo se aborda desde la ciencia, no? Esa humildad también de que somos seres mortales a pesar de todo lo que podamos avanzar o evolucionar desde la ciencia. Yo creo que hay una palabra bien clave que tanto el arte como la ciencia no la tienen muy clara, ¿ya? O sea, no sé si decirlo así, pero es la humildad. Las personas creadoras tienden a no ser muy humildes y yo creo que eso es un problema justamente para la comunicación, porque en comunicación a veces decimos que el mensajero importa más que el mensaje. Si tú eres percibida como una persona arrogante, por ejemplo, da lo mismo lo que digas. Puedes estar diciendo que linda es la primavera, que rico el pan con mantequilla. Pero si eres una persona no agradable, que no empatiza, con la que tu interlocutor no se siente identificado, entonces el mensaje no va a penetrar en esa persona. Y eso es algo que a la ciencia le falta incorporar. Tu mensaje no está solo, no habla solo y no convence a nadie solo. Tiene que venir desde la empatía, desde el diálogo y desde la humildad. Muy bien, linda palabra. Y también quisiera citarte en otra de las presentaciones que sueles terminar con esta idea del ego al eco, digamos, ¿no? Cómo nos entendemos más allá de nuestra suficiencia personal en un sistema, ¿no? Donde tenemos que vincularnos con los demás. Claro, el ser humano está acostumbrado, como hablábamos al principio, a que somos como los reyes, las reinas de la, comillas, creación. Pero somos uno más de cientos, miles, millones de especies que conformamos este planeta. Y el problema es, yo encuentro que es particularmente grave en Chile, porque cuando tú no tienes una conexión directa, emocional, desde cabro chico, con la naturaleza, es muy difícil que te la formes después. Y Chile tiene, a ver, échale Nicolás, ¿qué porcentaje de chilenas y chilenos vivimos en zonas urbanas? Échale. ¿80%? Sube. Más todavía, 90%. Más todavía, casi 90, 89 punto algo. Wow. 9 de cada 10 chilenos y chilenas viven en una ciudad donde juramos que la lechuga viene del supermercado. Sí. Ay, no es así. No, fíjate, no viene de la tierra. ¿No la hacen en el supermercado? No, fíjate. Mira, hay que echarle cositas, es con tierra, es con tierrita. Qué curioso. Mira, curioso. Y ese es un problema gigante, porque aquí nos sentimos efectivamente en la ciudad, sentimos que está todo lo que necesitamos para vivir. Y no, somos un hoyo que consume lo que ocurre afuera de la ciudad, lo que ocurre en la tierra, literalmente, en la tierra. Sí. Y esa percepción la tiene la gente que vive en zonas más cercanas a la tierra, en zonas rurales. Y 9 de cada 10 chilenos en un área urbana hace que el trabajo de conversar sobre estas cosas se haga mucho más difícil. Sí, y vivimos en una cultura de lo inmediato, ¿no? Lo pido, lo quiero ahora, en una moto, pero en el campo hay que plantar, esperar, regar. Y si quieres una frutilla en invierno, no vas a tener una frutilla en invierno. Sí. Y esa es la mentalidad que acá ya hemos perdido. Así es. Tú hablas también sobre la importancia de entender los bosques no como plantaciones. Quisiera entrar ahí, ¿no? También tú fuiste asesora científica de un libro que se llama Los bosques cuentan su historia, muy interesante. ¿Cuál ha sido la evolución? Por ejemplo, hablamos de los últimos 100 años. ¿Cuán damnificados han sido nuestros queridos bosques en Chile? Bueno, todos los ecosistemas de Chile han sufrido mucho daño desde que los humanos hemos poblado esta zona, ¿ya? Pero mientras más humanos habemos, más grave es el problema. Una vez, cuando estaba en la universidad, vi un gráfico que me hizo explotar mi cerebro y que lo muestro siempre que puedo. Y es un gráfico que en el eje de abajo, en el eje X, tiene las regiones de Chile, ¿ya? Desde Arica hasta Magallanes. Y en el eje Y está el número de parques nacionales o áreas protegidas del Estado. Entonces, si yo te pregunto dónde están los parques nacionales, la mayoría de la gente dice, bueno, están en el sur y están en el norte. Y eso es verdad. Si yo veo ese gráfico, es como una U. La mayoría de los parques están en el norte y en el sur y muy pocos en Chile central. Uno pensaría, desde la ingenuidad, que eso significa que la mayor riqueza biológica, lo más importante de proteger, está en los extremos de Chile. Pero si en ese gráfico, sobre esa U, yo grafico dónde está la mayor riqueza biológica en términos de especies únicas, que se llaman endémicas, a un lugar, el gráfico no es una U, es al revés. Wow. Es como una A. O sea, los parques están donde está la menor riqueza biológica de Chile. La mayor riqueza biológica de Chile está aquí, en Chile central. Y eso no lo sabe nadie. Ahora, ¿por qué los parques están en otros lados y no acá? Esa no es una razón biológica, es una razón económica, es una razón política. Porque el clima es tan bacán en Chile central
que no solamente las plantas y los animales que están acá, sino que también un grueso de nuestra población y todas nuestras actividades productivas. Por eso los parques están afuera, porque es barata la tierra, porque hay menos gente que vive en el norte y en el sur. Pero aquí es donde estamos perdiendo nuestro patrimonio natural tremendamente. ¿Y qué amenazas tiene la naturaleza acá? Los bosques y otros ecosistemas, principalmente es la industria de agro, ¿no es cierto? Y la industria forestal. Bueno, la minería también, pero eso suele ser un problema mayor en el norte. Sí, bueno, muy interesante. Te cuento que el otro día estuve en Lo Barnechea por un asunto cultural y empecé a caminar hacia arriba. Y es bien impresionante ver, por ejemplo, dónde se acaban los recorridos de las micros. Cerro 18, después hay que seguir caminando y ahí uno se encuentra con el Arrayán, el Cerro del Plomo, de donde nace el río Mapocho. Y bueno, cerca de nuestro centro urbano, si nosotros corremos un poquito la cerca, ¿no? Un fin de semana, podemos encontrarnos con la naturaleza, ¿sí? Tú también me imagino que eres una exploradora acérrima, ¿no? Salir del cemento. Absolutamente. Yo tengo la suerte de que vivo a los pies del San Cristóbal. Entonces, ahí de la entrada de Pío Nono. Entonces estamos, con mis cabros chicos salimos siempre al cerro. Que tiene muchas ventajas, tal vez no es el área más prístina, ¿no es cierto? Pero lo tenemos al lado y nos permite esa cotidianidad. Que no sea solamente como el gran viaje en el verano de una semana, un parque muy lejos, sino que lo tenemos más cerca. Pero también podemos tener algunos de esos beneficios para la salud física, la salud emocional y la salud social, acudiendo a áreas verdes, incluso dentro de la ciudad, aunque sea la plaza, el parque, lo que sea. Puedes igual empaparte de esos beneficios. ¿Y por qué nos beneficiaría ver verde, por ejemplo? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué impacto positivo tendría? Hay muchísimos estudios, lamentablemente pocos de Sudamérica, pero se sabe, por ejemplo, que el acceso a áreas verdes está relacionado con mejor salud física. Por ejemplo, voy a partir por lo evidente, ¿ya? Por ejemplo, está asociado a mejor salud cardíaca, ¿ya? A mejor salud de tu sistema respiratorio, a menores índices de obesidad, entre otras varias cosas. Ahora, en términos de salud mental, también está asociado de modo directo con menores índices de depresión, con más foco, o sea, colabora con personas que tienen problemas de déficit atencional, varias otras cosas también. Y en términos de salud social también, que se habla poco de salud social, no entiendo tanto del tema, pero también promueve las relaciones positivas de bienestar y de apoyo entre grupos humanos. Todo eso está súper estudiado, súper documentado. Tanto así que se ha definido que existe algo, si está la ciencia, le encanta inventar términos, ¿ya? Hay algo llamado trastorno de déficit de naturaleza. Es justamente las cosas malas que le pasan a tu salud en todos esos ámbitos al no tener libre acceso a la naturaleza. Y por supuesto que eso también tiene una tremenda dimensión de desigualdad socioeconómica. Sí, claro, si uno ve un mapa, los sectores más privilegiados tienen muchos más parques que... Absolutamente. La Organización Mundial de la Salud dice que como mínimo por persona en una ciudad tiene que haber 9 metros cuadrados verdes. Y la comuna que creo que del país entero que tiene, la que cumple eso es Vitacura. Wow. Y si tú ves un mapa de la región metropolitana, por ejemplo, y esto se repite en otras ciudades, ¿cuál es la que tiene menos? El bosque. Sí, una ironía. Y una ironía, ¿cachai? Claro. Y todas las comunas más pobres tienen menos áreas verdes, excepto las que estamos pegadas al San Cristóbal. Sí. Pero en el ámbito urbano mismo es una sequedad total. Sí. Bueno, estamos grabando esta conversación en medio de un conflicto bélico, ¿no? Que en Medio Oriente ahora mismo no hay enfrentamientos y también hay asesinatos de distintas personas, niños, familias. Y yo pensaba que poco se habla en este contexto de bélico, de guerra, sobre la industria armamentística, el enorme negocio que es. Y yo quisiera preguntarte qué rol tiene la ciencia en este desarrollo de máquinas para matar personas. Gigantesco. O sea, Estados Unidos no sería el país que es en términos de desarrollo en todo ámbito y, comillas, progreso y creatividad. Realmente es un hervidero de ideas. No sería así si no fuera por su avance, el avance de la ciencia post Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con los avances dentro también del área bélica, ¿no es cierto? Una vez vi un gráfico, no me acuerdo de dónde salió, pero fue terrible verlo. Comparaba los montos que se gastaban, y esto ya hace tiempo, seguro que esto está desactualizado, pero eran los montos que se gastaban en armamento y en otras áreas del área de defensa, digamos, pero básicamente armas en Estados Unidos, versus el monto que se necesitaba para preservar
las áreas verdes que ya existían en ese momento. Este gráfico era de comienzo de los 90, ¿ya? Y era, en buen chileno, un moco. O sea, era menos del 0,1% del presupuesto anual de defensa de Estados Unidos, que serviría para cubrir todas las necesidades de conservación de las áreas protegidas de ese país en ese momento. O sea, yo veo eso, y no te voy a decir de qué me dan ganas, pero me da una rabia infinita. Una rabia infinita. Por eso te digo, la ciencia descubre cosas, pero la ciencia tiene un aspecto ético. Uno no puede desentenderse de las consecuencias de tu trabajo. ¿Ya? La película Oppenheimer hace poquito puso el tema de nuevo en tela de juicio, ¿no es cierto? Pero sin duda que la ciencia ha servido para crear maravillas, para entender la forma en que existimos, para entender la estructura del universo, pero por supuesto que también ha servido para matarnos más eficientemente. Sí. Bueno, y es bastante triste, ¿no? Uno piensa como qué locura, no aprendimos de las guerras mundiales, todos los conflictos que uno ve que se siguen sucediendo y cómo hay gente que se está enriqueciendo con esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Podrán dormir tranquilas las personas que desarrollan y venden armas? No sé. A mí me costaría. Yo la verdad creo que uno se inventa la realidad que necesita. Claro. Y si necesitas inventarte una realidad para justificar tu riqueza, te la vas a inventar. Nuestro cerebro es creativo. Sí, claro. Bueno, y vinculado a eso te quería preguntar sobre la ciencia y la política, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esta relación entre el actuar y la ética de los científicos? En este contexto de mundo en crisis vemos muchos estudios, muchos diagnósticos, muchas cifras, ¿no? Demasiados. Pero claro, tenemos diagnósticos hace años y la acción nunca llega. ¿Por qué? Qué chistoso. Hace poco vi unas estadísticas que decían que Chile, si agrupamos muchas estadísticas ambientales, Chile iba bien. Pero era porque cumplíamos en hacer informes. Como teníamos informes de todo, pero en la acción, pésimo. Sí. Pero si tú sumabas y restabas y hacías un lindo y limpio promedio, íbamos súper bien. Secos para hacer cada 2 segundos un diagnóstico. En la ciencia hoy día está súper de moda hablar de ciencia para la toma de decisiones. Y honestamente a mí me revienta el eslogan. Porque es súper vacío. ¿Ya? Y dicen, no, es que los políticos deberían hacer esto y esto otro. Y yo creo que lo que tiene que pasar, y que he visto que en otros lados a veces funciona, es que personas formadas en ciencia tomen esos cargos, entren a la política. Cuando a mi amiga Olga Barbosa se la llevaron de Ceremi al ministerio, muchos le decían, te perdimos en la ciencia. Y yo decía, pero ¿cómo tan estúpidos? No la perdieron, la ganaron en la política. Sí. Por otro lado, tenemos chorreras de doctores, ¿no es cierto? Gente con doctorado que no tiene espacio en la academia. No deberían los doctorados solamente mostrarte como único camino el ser investigadora. Hay otros caminos. Yo, por ejemplo, seguí el camino de la comunicación, me lo busqué, nadie me mostró que existía. Necesitamos más personas con esta formación súper especializada que entremos directamente a la política. No lo va a hacer otra persona por nosotros. No sirve con que, pero yo le pasé mi paper al asesor de la parlamentaria tanto. No sirve, tienes que estar tú ahí, en persona, quemándote. Sí. Bueno, eso es fundamental también, cómo eso incide, ¿no? Porque, no sé, investigar demanda recursos, demanda tiempo, pero si eso queda en un PDF, seguimos en esta situación crítica. Y un llamado a la urgencia, ¿no? A lo que todos podemos hacer, por ejemplo, tú un aporte desde la comunicación, pero quienes nos escuchan también en sus campos de acción pueden hacer algo, ¿no? ¿Cierto? Como ponernos el poncho, como se dice en buen chileno, sí. y hacerlo. Porque... Yo creo que hay que rebelarse contra la injusticia. Yo ahí copio a mi mami que me enseñó eso. Es como, mientras estemos sentados diciendo las cosas no cambian, o que pensemos que tienen que cambiar desde arriba, las cosas no cambian desde arriba, las cosas cambian desde abajo. Sí. ¿Ya? Cambian desde las comillas, las bases. Cambian desde personas chatas de cómo funcionan las cosas, presionando, armando grupos, dedicando mucho tiempo, sudor y lágrimas y extremados niveles de frustración hasta que pescan de arriba. Así es. Bueno, nos sumamos a ese desafío y a esa convicción. Y te quería preguntar, Nelly, nosotros solemos pensar ciencia, personas en un laboratorio, tubos de ensayo, delantales blancos, pero también tenemos una enorme brecha en el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy día de integración de la ciencia con las personas que se están formando en las escuelas, en las universidades? Y si yo te diera el poder, ¿qué es lo que harías tú para integrarlas de mejor forma? Ay, siempre he querido el poder. ¿Viste? Presidenta, de facto. Más o menos. Claro. Yo creo que yo tengo una metáfora poco elegante que uso harto en clase. Cuando dicen, no, es que el sistema educativo acá, o todas las cosas que podemos hacer, la ciencia en Chile en términos de presupuesto, de número de personas, es chiquitísima. Pensemos en una hormiga. ¿Ya? El mundo de la educación, Mineduc, con todo lo que hay adentro, es un gigante, ¿ya? Es una ballena azul.
¿ya? Pero es un océano de caca. ¿Ya? Tiene muchos problemas. Nosotros, incluso si la comunidad científica entera se pusiera las pilas en este objetivo, somos muy chicos, muy poco, para realmente hacer cambios en el sistema educativo, ¿ya? Entonces, no es para... Yo, de hecho, ahora, como te contaba, vengo de un colegio, estuvimos plantando ahí con niñas y niños de segundo medio unas plantitas, o sea, no he botado la toalla, ¿ya? Igual hacemos cosas. Pero siento que el problema de la educación en Chile es gigante y seríamos ingenuos desde la ciencia si pensáramos que solo con poner a disposición de la gente materiales es suficiente. Lo hacemos. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad hacemos talleres, hacemos muchos libros. De hecho, acabamos de ganar una licitación del Mineduc para poner un libro básico de ecología, con ejemplos chilenos, no elefantes y jirafas. Nos compraron 1000 libros que van a ser distribuidos en distintas escuelas a lo largo de Chile. Todo eso es muy valioso, pero es absolutamente insuficiente, ¿ya? Y yo creo que el problema, o sea, mientras tengamos una, por ejemplo, pandemia, todos online, ¿no es cierto? Entonces, un niño de colegio privado tiene una profesora por 7 niños. Súper, ahí en la pantallita, 7 niños. Mi amiga que estaba haciendo clase en un colegio público tenía 60 niños de primero básico tratando de enseñarles inglés. No se puede, cuando el problema es que no hay confort en el baño, que entran con cuchillo, que te rompen los vidrios, que se mueren de frío en el invierno. ¿De qué estamos hablando de enseñanza? ¿De qué le voy a ir a hacer un taller de superquímica por si quiere ser científico cuando llegan al barrio y le llega una bala loca? O sea, el problema es mucho mayor. Y el problema tiene que ver con el financiamiento y con que torturamos a los profesores. Porque en este mundo ilusorio en el que vivimos, todo es culpa a los profes. Y no es así. Los profes tienen 0 recursos. Y un colegio privado tiene los recursos. Esto es un asunto de plata y de prioridades país. Y eso nunca ha estado bien puesto. Hablemos sobre los bosques que cuentan su historia en este libro, en el que fuiste asesora científica. En parte me gusta mucho que al final viene un resumen de lo que uno aprendió, no lo principal. Y bueno, aquí uno puede aprender que los bosques nativos absorben grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los gases causantes del calentamiento global. Te quería preguntar qué es lo más sorprendente o estremecedor que aprendiste sobre los bosques en tu trayectoria biológica. Tantas cosas hermosas. Voy a partir con algo preocupante y después voy a decir algo hermoso, ¿ya? Algo preocupante es que, claro, los árboles necesitan CO2 para construir sus cuerpos, ya necesitan carbono, absorben ese dióxido de carbono que todos respiramos para afuera, incluidos los árboles, pero todas las plantas en el fondo también lo absorben, ¿no es cierto? Esa es la gracia de ser planta, fotosíntesis, tercero básico, creo. Entonces uno piensa que los bosques siempre son lo que se llama sumideros de carbono, o sea que atrapan carbono del aire, sacándolo de la atmósfera, ayudando en el fondo al tema del cambio climático. Pero eso no siempre es así, depende, entre otras cosas, de la salud de ese bosque, depende también de la salud del suelo de ese bosque, ¿ya? Entonces hay ciertas circunstancias, creo que por ejemplo con sequías extremas, en que los bosques empiezan a tirar a la atmósfera más carbono del que absorben, transformándose en fuentes en vez de sumideros de carbono. Entonces, las dinámicas ecológicas son muy complejas, ¿ya? Están en perpetuo cambio. Entonces, it's complicated, como dicen, ¿ya? Una cosa linda que ha salido mucho más a la luz en los últimos años es que muchas veces se piensa coloquialmente, ¿ya? Que las plantas son inertes, que las plantas no se mueven. Dicen, hay un concepto que es el de ceguera de las plantas, no las vemos, porque vemos con los que nos sentimos más cercanos, pues vemos a los animales, no vemos a las plantas. Pero las plantas puede que no se muevan como nosotros, puede que vivan más lento que nosotros, ahí también este componente temporal del que hablábamos hace un rato, pero las plantas ahora se sabe que se comunican entre sí, se cuidan entre sí. Se habla del árbol, la pionera de esta investigación es Susan Simard de Canadá, la trataron pésimo por años, más encima mujer, hablando de que los árboles se cuidaban entre sí, quién es esa hippie, hasta que sus experimentos mostraron que tenía la razón y ahora está todo el mundo hablando de los árboles, la internet bajo tierra, todo eso. Entonces eso es algo muy lindo, ver que existen también relaciones sociales entre los árboles, relaciones de cuidado, relaciones recíprocas. Y no todo era esta competencia dura y sangrienta como ha sido mal interpretado el darwinismo a lo largo del tiempo. Sí, a mí me impresiona mucho, estamos viendo algunas plantas, pero que no las tengo hace tanto tiempo, ¿no? Pero que buscan el sol, que son seres vivos. Y antes pasaba como no le ponía mucha atención, pero ahora son mis amigas queridas.
Y es bonito ver esa vida, ¿no? Y agradecer también todo lo que nos entregan. Por eso, incluso si uno vive en un departamento, puede tener sus plantas, puede tener su pequeño huerto. Así es. Voy a hacer un poco de propaganda. Con varias colegas vamos a lanzar prontamente un libro que se llama Ciudad Silvestre y que resume lo que hemos aprendido haciendo talleres y cursos de biodiversidad urbana, de ecología en la ciudad. Lo resume en un libro, ¿ya? Y entre otras cosas damos muchas sugerencias y recetas de qué tipo de plantas tener, cómo ayudar a que las especies, la biodiversidad, se acerque más a la ciudad, permee más nuestros espacios urbanos. Porque como te decía, en un país con 90% de población urbana, tenemos que traer la ecología a la ciudad, además de sacar a la gente de ella. Bueno, quisiera hablar sobre otra brecha, hemos hablado de hartas brechas y el trabajo interesante en el que has participado, ¿no? Había un kit que se llamaba Julieta Exploradora, que después salió un libro que se llama Más Niñas en Ciencias, que existe con distintas autoras, publicado por Basaliza. Cuéntanos sobre esta experiencia, ¿no? De generar estos contenidos para incentivar más mujeres en este campo. Este fue un proyecto Explora, principalmente de Sofía Otero y Luz María Fariña, y yo soy parte del proyecto junto con Florencia Olivos, que es la ilustradora, la madre de Julieta, el personaje. Y la idea, esto fue un proyecto que nos ganamos hace varios años ya para hacer un kit para fomentar en niñas de entre 8 y 11 años su interés por la ciencia, ¿ya? Principalmente la observación como habilidad básica para alguien en la vida, pero para hacer ciencia. Y este kit contaba con una pequeña mochilita, una linterna, lápiz, un frasco de recolección o de medida para conocer la pluviosidad, una linterna, y el corazón del proyecto era una bitácora, un pequeño librito en el cual este personaje, conocido por agendas y otro tipo de productos así, Julieta, saliera de la ciudad, porque era un personaje más bien urbano, y sugerir algunas actividades para conocer las plantas, los animales, la cordillera de los Andes y el clima. Y ahora en la versión libro le sumamos un poco también astronomía, ¿ya? Te cuento que cuando ganamos el proyecto tuvimos un par de problemas con Explora, ¿ya? Con la agencia gubernamental que nos daba el dinero. Primero dijeron que no podíamos usar un personaje, digamos, comercial, pero eso lo subsanamos rápidamente porque la gracia del proyecto era traer un personaje conocido, ¿ya? Sí. Pertenecer a la cultura, no solamente decir esto es ciencia, ¿ya? Sino que, oye, existe Julieta, traigamos a las niñas a las que les gusta Julieta al proyecto. Y lo otro que nos dijeron es que era discriminatorio porque estaba orientado en niñas, siendo que todos los, como las promesas formales, firmadas de esta agencia del gobierno, decían que hay que estimular la entrada de más niñas y mujeres a la ciencia. Entonces redactamos una hermosa carta con ayuda de abogados y nos dieron la pasada. Dijimos, no, porque si nos hacen que no sea un proyecto para niñas, lo siento, pero devolvemos la plata. No fue necesario y ganamos. Este kit se repartió, hicimos muchas actividades con niñas, hicimos también un concurso muy interesante en que niñas mandaban sus preguntas y científicas les respondíamos estas preguntas, y tenemos esa tremenda y hermosa base de datos que es una radiografía de qué piensan las niñas cuando piensan en ciencia, ¿ya? Y salieron varias cosas interesantes, nos falta publicar un paper al respecto. Por ejemplo, que la mayoría de las preguntas tenían que ver con procesos más que con datos. Las niñas querían saber los cómo de las cosas, ¿ya? Bueno, y después, como este era un proyecto del Estado, no podíamos venderlo y hay mucha gente que quería este material, entonces junto con Basaliza, que es la editorial de Florencia Olivos, lo sacamos como libro, que ahora ya no se llama Julieta Exploradora o Julieta en la Tierra de las Niñas, sino que se llama Más Niñas en Ciencias, y que se encuentra en librerías y en la editorial Basaliza en su tienda y, digamos, digital. A mí me encantó el libro, creo que es un súper buen regalo, por ejemplo, para una niña. Sí. Y me dieron ganas de salir a explorar ahí con mi mochilita, que es muy práctico, ¿no? Y te desafía mucho. Y tiene algunas páginas con preguntas que tú tienes que completar con respuestas o más preguntas, ¿no? Como es propio de la ciencia. Una cosa más. Yo voy a seguir pelando al Estado, ¿ya? Con todo el cariño que le puedo tener. También en algún momento nos dijeron que necesitábamos más contenido científico, necesitaba más datos. ¿Cómo las vamos a mandar a ver pájaros y decir que dibujen cualquier cosa? Tienen que saber el nombre del pájaro. Y nosotros dijimos, no, aquí no queremos entregar contenido, queremos fomentar habilidades.
queremos que observen, queremos que dibujen, queremos que se hagan preguntas. Ese es el corazón del proyecto. No que se aprendan que el zorzal se llama Sonotricha capense, lo que sea. No, es el chincol, perdón. No era el punto. Y nos dieron la pasada también. Somos buenas argumentando. Así es, bueno, yo quería sumar algunos datos. Ayer tarde me puse a... porque se habla mucho de la brecha de género. Entonces yo dije, a ver, veamos un ejemplo. Vamos a hablar del Premio Nacional de Ciencias Naturales, que desde el año 1992 solo ha galardonado a 3 científicas de 16. Y hablemos también del Premio Nacional de Ciencias Exactas, que también ha galardonado a 3 mujeres de 16. Y lo que es más dramático es el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, que de 16 premiados, ninguna es mujer. Es dramático, ¿no? Y es un hecho, no es una interpretación. ¿Cómo procedemos con este escenario que es dramático? No es que las mujeres no hagan ciencia. Bueno, las brechas están súper identificadas. Se habla mucho también del techo de cristal. Esto significa que el camino se va poniendo cada vez más difícil hasta que no puedes seguir subiendo. Nadie te dice que no puedes ser rectora o directora de un instituto de investigación, por eso es de cristal, es transparente, ¿no es cierto? Pero hay un tope, ¿ya? Por ejemplo, si vemos los datos en pregrado, en muchas carreras es bien cercano al 50-50, si tenemos que dividir esto en hombres y mujeres, que tampoco es la película entera. Pero después, ya en el posgrado, va disminuyendo la proporción de mujeres. En el postdoctorado disminuye aún más. Cuando entras a trabajar en la universidad disminuye aún más y así, para arriba. Creo que porcentaje de mujeres que dirigen centros de investigación, creo que es el 8%, ahí está el techo cristal. Wow. Y es un asunto cultural, por supuesto. Como siempre, ¿ya? Tiene que ver con que las mujeres nos llevamos un grueso de la carga de trabajo en la casa, muchas más horas a la semana. Tiene que ver con que los hombres tienen entonces más tiempo disponible para los espacios informales que son importantes para el trabajo, la hora en que uno se va a tomar una cervecita con el colega, qué sé yo, los hombres tienen más horas para eso. Y por supuesto que tiene que ver con la primera infancia. Tiene que ver con qué cosas les inculcamos a los niños. Mi hijo, ahora está en kinder, iba varias veces al colegio con las uñas pintadas y él le daba lo mismo. Y un día llegó diciendo que lo habían tratado de que no, que eso es para niñas, eso es para niñas. Sí, en todo aspecto seguimos con eso. Una de las inspiraciones para hacer el proyecto de Julieta fue que si tú buscas, en ese momento al menos, buscas en Google juguete niña, todo rosado y todo asociado al cuidado. Cochecitos, mamaderitas, guaguitas. Tú buscas juguete niño y te aparecen cohete, kits de exploración de la jungla, te aparece una diversidad, materiales de construcción. Entonces el problema es completamente multidimensional. Los profesores y las profesoras recién se están formando al respecto. En las casas, la publicidad ni hablar. O sea, es una de las razones por las que no tengo tele. La publicidad me parece asquerosamente sexista, ¿ya? Entonces está en todos lados, es una batalla que tenemos que dar en todos los ámbitos culturales y como todos los cambios culturales demora harto tiempo. Sí, por eso es tan relevante, ¿no? Iniciativas como esta, y pensaba en juguetes de niños, también es el soldadito, el tanquecito, y bueno. La agresión, sí. Claro. Ahí estamos. Tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Que tanto nos ha costado. Te quería preguntar también, Nelly, tú decías algo que me pareció clave en otra presentación. Decían los países que más confían en la ciencia son los que tienen menos desigualdad. Ya, esto hablé de la encuesta de percepción de acá de Chile, ¿ya? Pero hay encuestas también globales de percepción social de la ciencia, la tecnología y la salud. Y este es un informe del Wellcome Trust, una asociación basada en Inglaterra que hizo este estudio de percepción en más de 130 países y con cientos de miles de personas. Chile está incluido. Si a uno le interesa el tema, Wellcome Global Monitor 2018 se llama, es súper fácil de navegar, de encontrar en internet y puedes al tiro ver los datos por país y hacer comparaciones. Muy amigable la página. La gente de datos, puntito ahí, check. Y países, en términos de países, ¿qué países confían más en la ciencia? Aquellos en que el nivel de desigualdad socioeconómica es menor. No necesariamente un país donde hay más ciencia en la tele. Muchas veces la discusión es muy ingenua. Es como si hubiera más ciencia en la tele y en los diarios. La gente rellena la frase, ¿ya? Eso no es así. No tiene solo que ver con esa presencia en los medios masivos. Tiene que ver con cuán parte del sistema te sientes tú. Si vives en un país desigual, aunque tengas suficiente para vivir, sientes la injusticia y te sientes engañado por ese sistema. Y ahí cabe todo. En la ciencia nos sentimos algo aparte, a la política, falso totalmente, pero así se siente. Pero de afuera no se ve así. La ciencia, si te falló el sistema educativo, tú arrastras eso hacia todas las áreas institucionalizadas, incluyendo la ciencia.
Pero lo más interesante de ese estudio es cuando en vez de país tú vas a personas. ¿Qué personas? Hay todos los cientos de miles de personas de 130 países los juntas. ¿Qué tipo de persona confía más en la ciencia? Tiene 3 características. Uno, dice que tuvo una buena educación. Ya vamos mal. Segundo, está contenta con su nivel de ingresos. ¿Ya? Ahí vamos peor. 3, la tercera y última característica, es gente que confía en las instituciones de su país. Le hace poder ejecutivo, poder legislativo, justicia, fuerzas armadas. ¿Ya? O sea, nosotros podemos estar haciendo lo fantástico desde nuestro microscópico mundo de la comunicación de la ciencia, pero si la gente desconfía del gobierno, si desconfía de los militares, entonces esa desconfianza se arrastra. ¿Ya? Si el sistema te falló, es el sistema completo, y ahí también cabe la ciencia. Por eso te digo que no es para deprimir que yo digo estas cosas, ¿ya? No es para que botemos la toalla y nos vayamos todos a llorar. Bueno, a veces tal vez, también sí. Llorar es bueno, ¿ya? Sí. Sino para que enfrentemos los desafíos con la verdad, con el tamaño del desafío claro. Sí, y creo también tener la convicción de que hay que hacer cambios mayores, ¿no? Uh-huh. Porque si tenemos todos estos indicadores malos, por mucho esfuerzo que hagamos, no sé, ustedes, por ejemplo, uh-huh. Desde un instituto o científicos, agrupaciones, tenemos este gran contexto que es como eso, el elefante que no queremos ver dentro de la habitación, que es el gran problema que veíamos en cultura también. Te quería preguntar sobre la ecología y el ecologismo. Uh-huh. ¿Por qué se ve dicotómicamente esto? Uh-huh. Bueno, en parte le voy a echar la culpa a la ciencia, ¿ya? En parte la ciencia siempre hace hincapié en las ciencias ecológicas de que no, nosotros no somos de esos que abrazamos árboles. Nosotros somos las y los ecólogos, nosotros estudiamos al árbol. Si lo votan o no es tan importante, ¿ya? Estoy caricaturizando, honestamente, y muchos científicos ya se han puesto del lado de la batalla porque justamente somos quienes mejor sabemos el calibre de la catástrofe, ¿ya? Pero el ecologismo es la defensa, y la defensa, la verdad, es que suele venir de poblaciones afectadas, y las poblaciones afectadas suelen no tener poder político, ¿ya? Y la ecología es este estudio formal, académico del medio ambiente. En mi opinión, y no estoy sola en esto, son 2 áreas que deberían juntarse, ¿ya? Generalmente los defensores ambientales saben muy bien mucho de política, ¿ya? En ese sentido puede que no tengan poder, pero si se han logrado organizar, conocen a las personas que tienen poder en su zona, a la diputada, al senador, con quiénes puedo hablar, con quién no, quiénes son aliados de quién, y esas alianzas son clave. Desde la ecología podemos llegar con el dato, como mire, la verdad es que su ecosistema está así de mal y tal vez deberían pasar estas cosas para que no esté tan mal. Pero los que llevan la batuta en los cambios son generalmente personas sin poder político y no con mucha educación. Y si no los juntamos, no sé qué diablo estamos haciendo. Sí. Claro, está como abundancia de diagnósticos que hablábamos, pero si no hay un compromiso político con uh-huh. el bienestar común, es difícil que avancemos. Uh-huh. Todo es político, lo decían las feministas y tienen razón. Por supuesto. Bueno, he hecho un trabajo bien interesante desde la comunicación de la ciencia. Ya estamos cerrando esta área, después vamos a hablar de lecturas, pero te quería preguntar, por ejemplo, temáticas que siempre se hablan. Por ejemplo, ustedes en la ducha más corta, no use tanta agua regando. Pero si uno ve el estudio Radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico en Chile del año 2018, señala que el sector forestal gasta el 59,16% del agua, el agrícola el 37%, la minería el 1,25% y el agua potable es el 2,05%. Uh-huh. ¿Qué sirve que uno haga estos pequeños esfuerzos si los que efectivamente están gastando una gran cantidad no se sienten tocados nunca? Me tocaste la llaga, Nicolás. Qué rabia me da todo esto. Sí, pues, cuando se responsabiliza el individuo en sociedades que han sido empujadas hacia el individualismo acérrimo, como nosotros, estáis tapando el sol con un dedo. ¿Ya? Estás poniendo un parche curita sobre una gangrena. ¿Ya? La ducha en 3 minutos no va a cambiar el mundo. ¿Ya? Yo igual lo hago. Me congelo mientras me echo el champú, hago todas esas cosas. Pero no porque yo crea que eso va a cambiar el mundo, es porque yo me sumo a una reducción del uso de recursos que me parece necesaria. Me echaste mucho café en la taza, me negué a botar ese conchito de café. Sí. O sea, yo creo que todos tenemos que hacernos responsables a ese nivel del consumo, ¿ya? Que obviamente no es parejo. Pero eso no resuelve el problema y para mí es un voladero de luces. O sea, es redirigir la atención hacia culpar a los individuos, culpar a las personas. Cuando efectivamente los que están causando, los que gastan más, son la mega empresa, ¿ya? La mega empresa ya lo puedes llamar el bolsillo de Chile, pero muchas veces traen pobreza,
documental Plantar Pobreza, libre en YouTube, gratis. Vayan a verlo. Entonces sí, mientras le digan al chico, todo esto depende de ti, obviamente los grandes están pasando piola. Y son los que más gastan, y de una manera absolutamente no sustentable. La gran empresa chilena es muy cortoplacista y es de ganancias inmediatas. Eso no lo digo yo, lo dicen diagnósticos también, que también han impedido que haya una penetración mayor de la academia y la empresa, que es algo que los gobiernos han intentado que suceda, que se junte más la creación de conocimiento con las necesidades de la empresa, entre otras cosas necesidad de ser más sustentable, pero eso no pasa por el cortoplacismo y la rapiña de la gran empresa chilena. Sí. Bueno, y tenemos un problema grande que se suele no comunicar tan bien, por eso me parecía importante relevarlo. Y claro, cuando uno lo ve con cifras, digamos, es súper evidente que si nos unimos todos y nos bañamos un poquito menos, sí, vamos a aportar un poquito, pero hay que poner el foco en los que se están cargando el agua, dirían en España. Hay una cosa que sí quiero decir. Yo creo que el individuo, la individua tiene mucho poder, pero ¿dónde está? O sea, más que tener mucho poder, tiene una responsabilidad. Pero es la responsabilidad de politizarse. Eso sí se lo cargo a los hombros de los y las individuos. Sí, y de demandar también sí, a las autoridades, eso es politizarse. a las juntas de vecinos. Sí. Organizarse, politizarse. Sí, es muy importante. Bueno, Nelly, hablemos sobre libros. Te voy a hacer la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros ilustres. O sea, primero me enrabias y después hablamos de cosas bonitas. Ya, bacán. La parte dulce. ¿Crees que los libros pueden salvar al mundo? Honestamente. Depende de a qué le llamas mundo. O nuestro planeta Tierra. Ya, espérate. ¿Por qué yo te tiro una pregunta de vuelta? Porque si hablamos de Chile, no. Los libros no van a salvar a Chile. Ajá. Porque en Chile la gente no lee. Es muy baja la proporción de lectoras y lectores en este país. Lo que me duele mucho como lectora acérrima. ¿Ya? Si van a salvar el planeta, yo creo que no. Por esto mismo, porque hay una gran desigualdad en el acceso a la cultura. Estoy diciendo la cosa más conocida y sabida del mundo. Pero los libros son también un privilegio, por lo menos en nuestra sociedad, ya, digamos en Latinoamérica, ¿ya? Por generalizar, pero particularmente en Chile, donde el porcentaje de lectura es horrorosamente bajo. Siempre en Comunicación de la Ciencia decimos que, yo digo, no sé si más gente lo dice, que el formato tiene que ir de la mano del público, ¿ya? Entonces, si yo hago libros, no los hago porque quiero llegar de manera masiva a la gente. Los hago para la gente que lee libros, que yo ya sé que son poquitos, ¿ya? Si yo quiero llegar de manera masiva, voy a pensar en otro formato. Tal vez voy a pensar en televisión o obviamente en redes sociales. Eso es lo que yo voy a querer, porque en Chile el libro no es masivo, ¿ya? Si lo haces, es para un subconjunto muy privilegiado de la población. Yo creo que por esa razón numérica los libros no van a salvar al mundo, ¿ya? Ahora, los libros, para mí, que son mi pasión desenfrenada, duran en el tiempo, ¿ya? Sea el formato que usen, sea papel o sea digital, los libros mantienen información, ideas, sentimientos de una era, la prolongan en el tiempo. Y uno no sabe qué influencia puede tener un libro en el futuro. Hay escritoras y escritores que mueren en la total ignominia y resulta que sus ideas resurgen y alimentan generaciones completas después. Entonces, para mí son pequeños como cofres del tesoro. Sí. ¿Hay algún libro que te haya salvado en algún momento difícil de tu vida, que te haya ayudado mucho? ¿Cuánto rato dura el podcast? Lo que quieras, pero me parece interesante esa reflexión. Mira, hartos, pero quiero mencionar un cuento y un libro. Hay un libro que me hizo muy bien una vez, que era La mujer rota de Simone de Beauvoir. Y hay otro libro que me gusta mucho, no leo hace tiempo, pero que yo solía leer cada vez que estaba como con el ánimo bajo, que era La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Y hay un cuento, mira, no pensaba en él hace harto tiempo, de una escritora de ciencia ficción que se llamaba James Tiptree Jr., porque escribió con seudónimo masculino por mucho tiempo, que se llama El amor es el plan es la muerte, ¿ya? Voy a hacer spoiler porque no sé si lo van a buscar, así que voy a hacer spoiler nomás. Es un cuento que está escrito en primera persona desde un organismo que no sabes qué diablo es y no sabes muy bien qué pasa porque expresa mucho sus emociones, y que al final del cuento te terminas dando cuenta que es algún ser no humanoide de otro planeta que está en su proceso reproductivo y que termina de reproducirse con su par
y luego lo mata, se lo come, no sé, como las mantis, ¿ya? Pero está escrito de una manera tan sensorial y tan en primera persona, y con la magia de esa escritora, que es mi escritora de ciencia ficción favorita, que al final me acuerdo que terminé llorando a mares, y me acuerdo que mi primer pensamiento fue, por esto estudié biología. Como que sentí todas las cosas que en la universidad pasaban por mi corteza y por mi razón, lo sentí a un nivel visceral absoluto. Es como sentí el proceso de la vida, como la escritura era tan sensorial, en el fondo fue como que le hubieran sacado la capa de palabras que siento que nos ayuda, pero también nos oscurece muchas cosas, y fue muy, muy visceral, yo creo que esa es la palabra. Y te juro, me llegó de maneras que me cuesta describir con palabras justamente, pero que me hizo entender por qué yo estaba tan enamorada de la vida y de estudiar la vida. Bueno, tú has estudiado la vida, has dedicado tu vida a esto. Te quería preguntar, ¿cuál es para ti el sentido de la vida, ¿no? Ya que no nos podemos salvar de la muerte. Yo encuentro que, mira, mis hijos que tienen 6 y 7 me lo han preguntado harto recientemente. Yo creo que es la edad más filosófica. Y yo creo que la vida no tiene sentido y no tiene por qué tenerle. Creo que es una pregunta ególatra, completamente, que muestra el egocentrismo del ser humano. ¿Por qué tiene que tener sentido? ¿Qué diablos es eso? Vivir, transformarme después en un montón de compost que alimente un árbol y a una gaviota y a un, qué sé yo, un futuro, lo que sea. Eso para mí es más que suficiente. No entiendo por qué necesitamos más. Eso para mí es religioso, espiritual, épico. O sea, ya tenemos una pregunta menos. Una pregunta menos, listo, claro, siguiente. Vamos a hacer compost, ¿no? Vamos a hacer compost. Tenemos las lombrices esperando, claro. Sí. Bueno, Nelly, y la última pregunta de esta conversación. Hemos hablado mucho de nosotros como sujetos políticos, ¿no? Que nos escuchan también. Si tuvieras que recomendarle lectura obligatoria de un libro a las personas que toman decisiones y que tienen en sus manos grandes decisiones en el mundo, ¿cuál sería? Ya, seguramente muchos, pero uno que me marcó mucho recientemente, del que te había contado, que se llama, sorry por el inglés, se llama Behave, se llama Compórtate, en traducción en castellano, de Robert Sapolsky, que es un gringo, es un académico estadounidense que es primatólogo y neurobiólogo. Y en este libro describe todo lo que se sabe desde la biología y desde otras ciencias sobre la conducta humana. ¿Ya? ¿Por qué hacemos? Y su premisa es, alguien dispara una bala, ¿ya? Esa bala tal vez fue disparada en defensa propia o tal vez fue disparada desde un arma israelí hacia un ciudadano de Palestina, ¿ya? No sabemos, pero se disparó una bala. Entonces capítulo a capítulo va, por ejemplo, segundos antes de disparar la bala, neurobiología de la conducta. Después, minutos antes de disparar la bala, endocrinología, hormonas. Y ahí va para atrás en el tiempo, ¿ya? 30 años antes de disparar la bala, ¿qué pasó en tu infancia? Ya, psicología infantil, qué sé yo. Después, 1000 años, ya, historia. 10.000 años antes de que disparaste la bala. Y eso ya tiene que ver con las razones evolutivas de cómo actuamos como especie. Y ahí sigue para atrás. Y los últimos capítulos del libro son aplicados, ¿ok? Es como con todo lo que hemos aprendido acá, sobre conducta humana, sobre libre albedrío, sobre las bases de esta discusión eterna de naturaleza versus cultura, ¿ya? Con todo esto, ¿funcionan los sistemas penales? Ya, es un capítulo entero. Educación, ¿qué hemos aprendido? ¿Estamos enseñando bien basado en todo esto que hemos conversado? Para mí es un libro súper fundamental. Y a pesar de que es gordito, se lee muy rápido porque Robert Sapolsky es chistoso a morir. Súper. ¿Algo más que agregar que te gustaría que la gente supiera o se preguntara? Me encantaría que nos preguntáramos más sobre nuestros vecinos. Me encantaría que observáramos más y dijéramos, ¿por qué esa persona pasa aquí todos los días a esta hora? ¿La saludo? ¿Y por qué ese pájaro que canta tan bonito y es tan chico y fome y no tiene ni un color, pero canta bacán? ¿Qué hará? Me encantaría que nos hiciéramos esas preguntas y que recuperáramos la capacidad de observar. Y de sorprendernos. Y de sorprendernos. Súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Nico. Fue muy entretenido conversar contigo. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022.
Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.